¿Y si la revolución más profunda del siglo no se libra con balas, sino con granos, vías férreas y pura dignidad? Imagina un tren colosal, valorado en 6.000 millones de dólares y extendiéndose por más de 1.200 kilómetros, atravesando el abrasador corazón del Sahel. No transporta ni oro ni petróleo, lleva alimentos, esperanza y autonomía en cada vagón que corta el desierto. En un mundo donde las sanciones son un arma, este tren se convierte en un acto de desafío. Burkina Faso, Mali y Níger no pidieron permiso, ni buscaron préstamos extranjeros. Apostaron su oro, su coraje y su hambre de cambio para construir una red ferroviaria que los une directamente con la costa atlántica. Cada tramo de riel es una declaración feroz. Aquí deciden los pueblos, no las antiguas potencias. Por primera vez, el dominio logístico occidental es retado desde la raíz. Este corredor no fue autorizado por bancos globales ni por organismos de ayuda. Nació como un grito de rebeldía, de orgullo y de necesidad urgente. ¿Puede una línea férrea nacida bajo sanciones alimentar a una nación más rápido de lo que el mundo puede castigarla? El riesgo es extremo. Si el proyecto falla, millones podrían volver al hambre, la pobreza y la humillación internacional. Pero si triunfa, redefinirá el poder africano y demostrará que la soberanía no es solo un sueño, sino una posibilidad real nacida desde adentro. Este tren transporta mucho más que cereales. Lleva la prueba de que el hambre puede ser global, pero la dignidad es local y ferozmente defendida. Mientras su silbato atraviesa la inmensidad del desierto, una pregunta persiste en el aire. ¿Es posible que la autosuficiencia rompa las últimas cadenas coloniales? Para entender cómo estos países se atrevieron a desafiar siglos de sometimiento, primero debemos explorar el contexto que permitió que esta revolución germinara. Burkina Faso, Mali y Níger no llegaron a este punto por casualidad. Su historia reciente está marcada por crisis, bloqueos y un hambre de autonomía que lo cambió todo. Cuando el mundo te deja fuera, ¿te resignas o inventas tu propia entrada? Durante décadas, el Sahel ha sido retratado como tierra de hambre y dependencia. Las sanciones internacionales cerraron puertos, congelaron cuentas y aislaron a Burkina Faso, Mali y Níger. Millones quedaron atrapados entre la escasez y la indiferencia global. Pero en medio de ese cerco, surgió una decisión sin precedentes. Estos tres países, cansados de esperar migajas, optaron por construir su propio corredor ferroviario alimentario, financiado enteramente con recursos propios. No pidieron préstamos al Fondo Monetario Internacional, ni permitieron la vigilancia del Banco Mundial. El proyecto se sostiene con oro extraído de sus tierras, fertilizantes de su agricultura y hasta un impuesto especial sobre autos de lujo importados. El objetivo es claro: alimentar a su gente por sus propios medios, con el ingenio local y el trabajo de su propio pueblo. Ya no se trata solo de transportar mercancías, sino de romper la cadena de la dependencia y recuperar el derecho a decidir su futuro. Burkina Faso, Mali y Níger, históricamente marginados por reglas ajenas, ahora unen fuerzas para alcanzar la soberanía alimentaria y crear su propio sistema logístico. Lo hacen sin pedir permiso, asumiendo riesgos enormes. Si fallan, perderán recursos, esperanza y quizás toda oportunidad de romper el ciclo de dependencia. Pero si triunfan, demostrarán que la dignidad y el hambre no pueden esperar. La revolución silenciosa del Sahel habrá comenzado, desafiando el orden global y abriendo una nueva ruta hacia la libertad. Un sueño así necesita algo más que coraje. Requiere aliados inesperados y decisiones arriesgadas. El primer desafío surgió antes de colocar un solo riel. Cuando te arrebatan cada herramienta, ¿cómo encuentras el modo de seguir? En el Sahel, la respuesta fue un golpe seco. Bastó una orden desde París y Bruselas para que las empresas francesas de logística se desvanecieran como humo. Los seguros europeos, vitales para mover cualquier carga, desaparecieron de un plumazo. De pronto, exportar piezas, motores o incluso simples rieles era un delito en la aduana. El shock fue inmediato, pero no definitivo.
Cuando la oscuridad parecía total, la innovación floreció en las grietas. Turquía envió generadores y maquinaria en menos de 72 horas. Rusia suministró locomotoras forjadas para resistir el sol del desierto. Irán, en silencio, facilitó sistemas de señalización y repuestos que Europa ya no vendía. Pero el mayor desafío no era importar, era construir soberanía. Las universidades de Bobo Dioulasso y Bamako se transformaron en escuelas de emergencia. Decenas, después centenas de jóvenes aprendieron a reparar trenes sin manuales extranjeros. Cada práctica y cada clase se volvió un acto de resistencia. Sin ayuda, nos ayudamos entre nosotros. Para financiar lo imposible, nació el Fondo Soberano del Sahel. Por primera vez, el oro de Mali y Burkina Faso, junto a cosechas de mijo y sorgo, respaldaron la infraestructura. Sin préstamos del Fondo Monetario ni condiciones externas. Todo el riesgo era local, pero también lo era el orgullo. Cada metro de vía instalado era un desafío al statu quo. Los trabajadores llamaban a la construcción la línea de la dignidad. Sabían que cada avance, cada soldadura bajo el sol, enfrentaba sanciones y décadas de dependencia. Los resultados sorprendieron hasta a los escépticos. El tiempo de transporte de Caya a la costa se redujo a la mitad. La pérdida de alimentos bajó a menos de 1 de cada 10 sacos, una marca inédita en la región. Por primera vez en una década, los precios del mercado se mantuvieron estables durante la sequía. Pero la amenaza seguía latente. Fracasar significaba que la presión internacional asfixiaría el sueño, trayendo escasez y desilusión a millones. La línea férrea era tan valiente como frágil. Cada metro avanzado era una batalla ganada en una guerra sin cuartel. Pero la apuesta aún no había terminado. El siguiente obstáculo sería aún más impredecible: el clima. Cuando el éxito desafía el orden global, ¿quién teme al nuevo ritmo del Sahel? El ferrocarril alimentario ha unido no solo territorios, sino también voluntades. A lo largo de la vía, renacen rituales y un orgullo que se creía perdido. El paso del tren simboliza una victoria cotidiana. Mientras comunidades enteras celebran la llegada del grano y el acero, reconstruyen esperanza con cantos y banderas. Las consecuencias son inmediatas y profundas. Decenas de miles de empleos directos, un torrente de ingresos sin precedente, y por primera vez en décadas, la autosuficiencia alimentaria deja de ser ilusión para convertirse en política. Las redes de almacenamiento y distribución crecen a diario, y la extensión de la vía ya acerca a más regiones a esta nueva realidad. Pero el cambio va más allá de la economía. Surge un pacto social inédito. La Carta Alimentaria prohíbe exportar grano mientras exista hambre local. Por encima del mercado externo, la vida y la dignidad se sitúan en el centro. Esta regla, sencilla pero firme, convierte la antigua lógica de dependencia en una de protección y orgullo propio. También la diplomacia se transforma. Gobiernos de Ghana, Argelia y naciones de la CEDEAO buscan acceso al corredor y acuerdos para compartir tecnología. Occidente responde con sanciones más duras y vigilancia reforzada. Las advertencias, listas negras y presión política se convierten en un nuevo frente, donde cada avance africano se percibe como amenaza al orden establecido. El corredor ferroviario es ya símbolo continental, comparado con el Canal de Suez, por su capacidad de alterar rutas y poderes. Cada embarque que llega a los puertos no es solo mercancía, es una declaración de independencia. Los mercados internacionales, pese al recelo, reconocen que la estabilidad de precios y el flujo constante de alimentos confirman el valor tangible de la soberanía africana. No obstante, el éxito trae peligros. El modelo del Sahel puede ser saboteado, atacado con nuevas sanciones o manipulado internacionalmente. Sin embargo, ofrece una oportunidad inédita a África: exportar resiliencia, romper el ciclo de dependencia y mostrar al mundo que hay otro camino posible. Pero nada de esto está garantizado. El siguiente desafío será mantener la cohesión y la voluntad frente a presiones crecientes, tanto dentro como
como fuera del continente. ¿Qué puede aprender tu ciudad, tu país, de este milagro sobre rieles que palpita en el corazón del Sahel? La soberanía comienza con la capacidad de alimentar a tu pueblo. Burkina Faso, Mali y Níger grabaron una lección indeleble sobre acero. Cuando nadie responde, solo queda construir el propio camino, metro tras metro, grano tras grano, sin pedir permiso a nadie. La innovación rara vez surge en la comodidad. Bajo sanciones, cuando se cierran todas las puertas y los recursos se evaporan, aparece la creatividad más feroz. Así, la adversidad se convirtió en motor. Ingenieros locales revivieron trenes sin manuales extranjeros. Universidades formaron técnicos en tiempo récord. Los propios ciudadanos se volvieron arquitectos de su destino. Controlar la logística es cambiar las reglas del tablero geopolítico. Ya no se trata solo de mover mercancía, sino de decidir qué se produce, cómo viaja y quién recibe el pan cuando arrecia la tormenta. En el Sahel, cada kilómetro de vía alzó la voz de la autonomía. La fuerza colectiva y la disciplina ciudadana pueden convertir lo imposible en rutina. Decenas de miles de manos, obreros, soldados, campesinos, aportaron sudor y convicción. No fue el sueño de unos pocos. Fue una cruzada popular, unida por la esperanza y el cansancio compartido. El verdadero poder no se pide prestado a quienes dictan las reglas, sino que se construye desde abajo. La dignidad no se negocia, se forja, kilómetro a kilómetro, con esfuerzo y fe. Cuando amenaza el hambre, la respuesta ya no es resignación, sino resistencia organizada. Ignorar estas lecciones es perpetuar la dependencia y el estancamiento, quedar a merced de intereses ajenos. Pero aplicarlas, aunque exige sacrificio y audacia, puede abrir un nuevo camino para cualquier comunidad, desde la aldea más remota hasta la metrópoli más bulliciosa. Ahora, cierra el círculo. ¿Cómo puedes tú sostener el fuego de esta revolución silenciosa? El siguiente paso depende de quienes se atrevan a imaginar y construir alternativas propias. Porque cada acto de autonomía enciende una chispa en el mapa del mundo. Sella este instante. ¿Cuál será la herencia que defenderás cuando el mundo intente acallar los nuevos rieles? Esto no es solo el final de un capítulo, sino la apertura de una pregunta incómoda. ¿Seremos espectadores mudos o guardianes de la dignidad conquistada por el corredor ferroviario alimentario? Si la historia se queda en discursos, traicionamos cada metro de acero que desafió al hambre y al aislamiento. No basta con celebrar el logro ni contarlo en charlas fugaces. El verdadero legado exige vigilancia, denunciar nuevas formas de dependencia y construir, desde donde estemos, pequeños tramos de soberanía. Nada está asegurado. Cualquier conquista puede esfumarse por la indiferencia o el regreso del viejo orden. Hoy, la revolución silenciosa de Burkina Faso, Mali y Níger no pide aplausos, sino resonancia. Que cada quien decida si será heredero del silencio impuesto o de la voz colectiva que se atrevió a tender rieles donde solo había resignación. Si el cambio no se comparte ni se protege, es solo un espejismo. Si se multiplica, es futuro. La historia olvida a los que miran, pero honra a quienes actúan cuando todo parece perdido. ¿Qué herencia protegerás tú cuando los rieles tiemblen bajo la tormenta? La dignidad, si no se cuida, puede desvanecerse en menos de una generación. Mira a tu alrededor. ¿Qué cadenas invisibles te atan? ¿Qué dependencias podrías convertir en rutas propias? La pregunta queda viva, esperando respuestas que el mundo aún no se atreve a imaginar. Ahora bien, para comprender la magnitud histórica de este proyecto, miremos atrás. Hay ecos de otros grandes proyectos que cambiaron el rumbo de las naciones. Por ejemplo, la construcción del Canal de Panamá en el siglo XX, que transformó el comercio mundial y la soberanía de un país pequeño. O, más atrás, la Transiberiana rusa, extendiéndose por miles de kilómetros de tundra y estepa, conectando Europa y Asia sin depender de rutas marítimas controladas por potencias extranjeras. En ambos casos, el control de la infraestructura definió el grado de autonomía. Panamá,
Tras décadas de intervención extranjera, solo pudo reclamar su canal después de largas luchas diplomáticas y sociales. Rusia, por su parte, usó la Transiberiana para poblar el este, asegurar recursos y mantener la integridad territorial. El corredor ferroviario alimentario del Sahel, aunque más modesto en escala, comparte ese mismo espíritu: tomar el destino en sus propias manos. Lo que diferencia al Sahel es la urgencia. Aquí no hay siglos para dilatar la espera. El hambre y la escasez no toleran demoras. Imagina a una familia en Niamey, capital de Níger. Antes del corredor, la llegada de arroz o mijo podía demorar semanas o encarecerse por los peajes de intermediarios extranjeros. Ahora, los trenes diarios permiten que los mercados estén abastecidos, incluso cuando las lluvias fallan o las carreteras se cortan por conflictos. O piensa en los agricultores de la región de Sikasso, al sur de Mali. Antes, su producción a menudo se perdía durante el transporte por carreteras polvorientas y peligrosas. Ahora, con vagones refrigerados y rutas seguras, pueden vender directamente a mercados urbanos, mejorando el ingreso familiar y el acceso a alimentos frescos. Estos cambios no solo alteran la economía, sino el tejido social. Las mujeres, tradicionalmente responsables de la venta de alimentos en mercados, ahora pueden organizar cooperativas, negociar mejores precios y participar en la toma de decisiones logísticas. La participación femenina en las reuniones ferroviarias ha incrementado, dando lugar a liderazgos emergentes y a una nueva generación de mujeres emprendedoras. En términos prácticos, el corredor también ha servido como plataforma de aprendizaje y transferencia tecnológica. Jóvenes formados en universidades del Sahel ahora comparten sus conocimientos con comunidades vecinas, reparando trenes, diseñando sistemas de irrigación vinculados a la logística ferroviaria y hasta creando aplicaciones móviles para rastrear envíos. El impacto se percibe en la reducción del desperdicio alimentario. Antes, 1 de cada 3 sacos de grano podía perderse por el calor, las lluvias o los robos. Hoy, la cifra ha bajado drásticamente a menos de 1 de cada 10, gracias a redes de silos modernos y controles comunitarios. En el plano diplomático, este modelo ha despertado interés en países como Etiopía y Sudán, que enfrentan desafíos similares de aislamiento terrestre. Delegaciones han visitado el Sahel para aprender sobre el financiamiento soberano y la movilización comunitaria. Pero el desafío más grande sigue siendo la resiliencia frente a shocks externos. ¿Qué ocurriría si nuevas sanciones bloquean la importación de piezas clave? El Sahel ha respondido invirtiendo en talleres locales de metalurgia y electrónica. Se han rehabilitado viejas fábricas coloniales para producir repuestos y hasta vagones completos, disminuyendo la vulnerabilidad ante bloqueos internacionales. Este esfuerzo se complementa con alianzas regionales. Guinea, país costero, ha ofrecido acceso portuario preferente, y Marruecos ha enviado ingenieros para optimizar estaciones. El corredor, entonces, no solo conecta territorios, sino que teje una red de solidaridad africana inédita. A nivel local, la implementación ha requerido una vigilancia social constante. Comités vecinales supervisan la distribución de alimentos y el mantenimiento de la infraestructura, evitando la corrupción y el acaparamiento. En varias ciudades se han instalado buzones de sugerencias y plataformas digitales donde los ciudadanos pueden reportar problemas o proponer mejoras. La educación también ha sido clave. Se han producido materiales didácticos en lenguas locales sobre la historia del ferrocarril y la importancia de la soberanía alimentaria, fomentando el sentido de pertenencia desde la infancia. Los niños, en las escuelas rurales, aprenden no solo sobre matemáticas y lectura, sino sobre logística, ética comunitaria y el valor de la resiliencia. No obstante, el reto generacional se mantiene. ¿Cómo asegurar que la juventud no pierda el impulso? Hay programas de mentoría donde los veteranos del ferrocarril forman a los nuevos técnicos. Se celebran festivales anuales en torno a la llegada del primer tren, recordando la gesta colectiva. A nivel de políticas públicas, se ha adoptado una regla de oro. Ningún alimento puede exportarse si hay escasez interna. Esto se ha traducido en leyes claras y mecanismos de monitoreo,
donde los mercados locales tienen prioridad absoluta. El ejemplo del Sahel ya empieza a influir en debates políticos de otros continentes. Movimientos sociales de América Latina y Asia han citado el caso en foros internacionales, discutiendo cómo romper la dependencia de importaciones y crear cadenas logísticas propias. Por supuesto, el camino está plagado de amenazas. Grupos armados han intentado sabotear la vía en ocasiones, pero la respuesta ha sido una vigilancia comunitaria sin precedentes. Pueblos enteros se han organizado en turnos para custodiar los tramos más vulnerables, convirtiendo la defensa del ferrocarril en un asunto de honor colectivo. A nivel internacional, el modelo ha generado debates en organismos como la Unión Africana y la ONU. Algunos países proponen replicar el Fondo Soberano del Sahel para financiar carreteras, hospitales y escuelas sin endeudamiento externo. Para un país o ciudad fuera de África, las lecciones son claras y aplicables. Si una comunidad puede organizarse para asegurar el abastecimiento básico, puede también enfrentar otros desafíos, como la energía renovable, la gestión del agua o la digitalización. Todo requiere la misma combinación de coraje, ingenio y solidaridad. En la práctica, cualquier ciudad puede comenzar identificando sus recursos clave, formando fondos rotatorios y promoviendo la educación técnica. Los primeros pasos pueden ser modestos: crear bancos de semillas, cooperativas logísticas o redes de apoyo entre agricultores y consumidores urbanos. Además, la transparencia y la inclusión son esenciales. Así como el Sahel abrió sus decisiones a la consulta popular, cualquier ciudad puede instaurar asambleas, encuestas o plataformas digitales donde la gente participe en el destino de sus proyectos estratégicos. El ejemplo del ferrocarril alimentario enseña que la soberanía no es un acto aislado ni una consigna vacía. Es un proceso continuo, vulnerable a retrocesos, pero capaz de inspirar a generaciones si se cultiva con disciplina y visión. Para cerrar el círculo, recordemos una imagen poderosa: el primer tren cruzando el desierto, saludado por multitudes que ondean banderas y cantan bajo el sol. No es solo un símbolo de África, sino un recordatorio para el mundo. La dignidad puede empezar con un solo riel, una sola decisión, una comunidad que se niega a aceptar el hambre como destino. La pregunta queda abierta, viva y urgente. ¿Qué rieles de dignidad estás dispuesto a tender en tu propia vida y